Muy buenos días a los alumnos del cuarto grado de primaria de la institución educativa San Juan Apóstol. El día de hoy, en nuestro curso de Ciencia y Tecnología, vamos a tocar el tema del átomo, los filósofos griegos. Vamos a dividir nuestro estudio del átomo en dos partes, y esta parte que vamos a ver el día de hoy, vamos a tratarla sobre la concepción antigua que se tenía sobre el átomo, es decir, en la antigua Grecia. La cultura griega antigua es conocida y muy apreciada en la historia por ser la cultura que más aportes científicos, artísticos y filosóficos ha dado al mundo entero. En la imagen podemos apreciar a tres filósofos griegos conversando en el Partenón. El Partenón, como lo vamos a ver posteriormente en alguna imagen, era el sitio donde se reunían los grandes pensadores griegos antiguos. Podemos ver algunas imágenes también ahí, expresiones artísticas como el teatro, o las artes plásticas como la cerámica o la pintura. Y sobre todo, Grecia es muy reconocida en la historia por sus aportes a la filosofía, a la ciencia y a las matemáticas. Podemos ver una imagen actual del Partenón, que era el sitio donde se reunían los filósofos griegos a hacer sus pensamientos. Ahora está en ruinas, pero antiguamente fue un centro lleno de gran cultura y de gran belleza. Pasemos a estudiar nuestro concepto del átomo. Para hablar del átomo, podemos empezar hablando de Leucipo de Mileto, quien vivió en el siglo número 4 antes de Cristo, antes de la era cristiana, es decir, en el año 460. Leucipo de Mileto fue un filósofo y pensador griego cuyo pensamiento era el siguiente: la materia no es continua, sino discontinua. La verdad sobre la vida de Leucipo se sabe muy poco. Se sabe muy poco, pero los datos que se tienen sobre su vida son generalmente descripciones dadas por filósofos que vivieron después de él y que llegaron a conocer. Lo poco que se sabe de su vida es que fue maestro de Demócrito y que fue el primero en hablar de la composición de la materia. En este caso, se le considera a Leucipo como el padre de la teoría de los átomos, aunque él no fue el que habló precisamente con ese término, sino su discípulo y alumno Demócrito, a quien veremos posteriormente. Demócrito de Abdera, quien fuera alumno o discípulo de Leucipo, pensaba que la materia está formada por partículas indestructibles, indivisibles y compactas llamadas átomos. Entonces, se tiene a Demócrito como el padre de la teoría atómica, porque él fue el primero en acuñar la palabra átomo. Átomo es una palabra griega que significa sin división. La palabra, dividiéndola en dos, a significa sin y la palabra tomei significa dividir. Entonces, átomo significa sin división. La idea de Demócrito era esta, que toda la materia está conformada por partículas indestructibles, es decir, no se pueden destruir, indivisibles, no se pueden dividir, y compactas, son muy pequeñas y son sólidas, y estas reciben el nombre de átomos. De Demócrito se sabe que fue alumno de Leucipo y él fue el encargado de popularizar o dar a conocer las ideas de su maestro. Aparte de la idea de átomo, que es el aporte más conocido y más brillante de Demócrito, era conocido por su buen sentido del humor. Por eso muchos conocen a Demócrito como el filósofo que ríe. Y muy aparte de eso, se tienen también pocos datos sobre su vida. Posteriores escritos han hablado de él como principal iniciador de la teoría atómica y uno de los primeros filósofos griegos en buscar separar la filosofía de la ciencia como tal. Antiguamente se tenía a la filosofía como la principal de las disciplinas que tenían que aprender las personas, y esta contemplaba lo que ahora conocemos como matemáticas, física, biología, química. Todo se estudiaba bajo el amplio concepto de filosofía, porque la filosofía estudiaba a todo lo que podía abarcar el ser humano. Pero Demócrito fue el primer filósofo en buscar separar la filosofía de lo que ahora conocemos como física, por lo que también es considerado el primer físico de la historia. Pasamos más adelante y tenemos al filósofo Empédocles de Agrigento. Agrigento era una ciudad que se ubicaba en lo que ahora es Italia, por lo que Empédocles no es griego,
sino más bien de origen italiano. Pero en aquellos tiempos las fronteras entre Italia y Grecia no estaban definidas, por lo que también se le considera un filósofo que pertenecía a la antigua Grecia. La idea de Empédocles de Agrigento, quien estuvo en el año 460 a.C., más o menos por la misma época en la que estuvo Leucipo, solo que en otra ciudad. El universo está conformado por 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Empédocles sostenía esta idea. A la idea de los 4 elementos se le conoce con el nombre de arjé, que estos 4 elementos conformaban todo lo existente en el universo. La Tierra está en contacto con nosotros porque la pisamos al caminar, porque la podemos modelar como arcilla, o la podemos cultivar, o podemos pastar a nuestros animales sobre ella. El aire también está en constante contacto con el ser humano porque lo respiramos, lo expelemos, lo purificamos. El agua también. La mayor parte de lo que compone nuestro cuerpo humano es agua, y al agua también la bebemos, la utilizamos para asearnos, la utilizamos en ejercicios como la natación, ¿cierto? La utilizamos para regar nuestros campos, para limpiar nuestras casas y para muchas cosas más. Y el fuego también es un elemento con el que estamos en contacto, pero no de forma completamente directa, porque si nosotros tocamos el fuego, nos hacemos daño. Entonces, Empédocles sostenía que para el contacto con el fuego es necesario tener un mediador. Gracias al fuego tú puedes cocinar tus alimentos, puedes recibir calor, y el fuego también a su vez es un sinónimo de hermandad y de poder. Entonces, estos 4 elementos en el universo estaban en armonía. Por eso Empédocles sostenía que esta unión de estos 4 elementos que conforman el universo estaban sujetos o estaban relacionados entre sí por la afinidad de la amistad y el odio. Entonces, como pueden ver, están combinados los conceptos de ciencia y de filosofía, ¿no? Entonces, decía, si el ser humano es amigo de estos elementos, entonces él vive en armonía con el universo. Pero si el ser humano detesta o odia alguno de estos elementos, entonces no está en armonía porque no puede vivir junto a estos elementos. Entonces, esa era la idea antigua de Empédocles, y ese es también su aporte conocido a la teoría atómica, en este caso a la teoría más de la conformación de la materia en el universo. Aparte de ser filósofo, fue también médico y político. Es decir, Empédocles se dedicó a la medicina. Algunos de sus biógrafos, de las personas que escribieron sobre su vida, sostienen que él era un excelente médico. Una de sus leyendas, bueno, leyendas porque no está completamente documentado, narra que Empédocles tenía gran talento como médico y en cierta ocasión pudo evitar la muerte de una persona que llevaba más de 30 días sin respirar correctamente. Entonces llamaron a Empédocles, conocido por ser un gran médico, y él logró curarlo en menos de un día. Entonces, eso hizo que él fuera muy respetado como médico en Agrigento, ¿no? Que fue la ciudad donde nació. Y también fue político, ¿no? Ocupó el cargo de senador, ¿no? Que era un cargo así como decir ahora un congresista, ¿cierto? Esa es entonces la vida de Empédocles. Fue alumno del filósofo griego Heráclito, que es conocido como el filósofo que llora. A Heráclito no lo hemos mencionado anteriormente porque él tenía otra concepción de lo que es el universo. Jamás dio un aporte a lo que es el átomo. Pero en el caso de Heráclito, lo mencionamos porque vendría a ser algo así lo contrario que pasaba con Demócrito. Hemos visto anteriormente que Demócrito, que era el filósofo que reía, era una persona, bueno, una persona muy alegre, ¿no? Que como por decir ahora tomaba todo a la broma, ¿no? Pero en el caso de Heráclito era un filósofo más serio, por lo que también al filósofo Heráclito, que fuera maestro de Empédocles, se le llamaba el filósofo oscuro o el filósofo que llora, ¿no? Por la seriedad de sus escritos, era una persona muy seria. Y Empédocles fue alumno suyo. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos al filósofo griego Aristóteles de Estaquira, quien vivió en el siglo III, en el año 380 a.C. De Aristóteles se tienen muchos datos sobre su vida. Nació en el año 384 y murió en el año 322 a.C. Y es considerado como el filósofo más grande de la historia antigua, junto con uno de sus maestros. Aristóteles, cuando fue joven, fue alumno del filósofo griego Platón, quien es considerado también como el padre de la filosofía antigua.
y Aristóteles también considerado como uno de los filósofos más grandes, junto a su maestro Platón. En el caso de Aristóteles, fue el primero en hablar completamente sobre la materia. Entonces también Aristóteles es considerado el primer científico de la historia porque fue el primero que trató de definir lo que conocemos como el método científico. Es decir, el método que conocemos para dilucidar si un conocimiento es científico o no lo es. Entonces, Aristóteles fue uno de los primeros en poner un orden en eso. El principio que hizo famoso Aristóteles respecto a la conformación de la materia o al átomo es el siguiente. Las cuatro propiedades fundamentales de la materia son la sequedad, la humedad, el calor y el frío. Aristóteles, como alumno también de Empédocles de Agrigento, de quien hablábamos antes, también sostenía la misma idea de su maestro, que el universo está conformado por cuatro elementos, pero en este caso él añadió a esa idea su propia concepción de cómo interactúan estos elementos. A los cuatro elementos de Empédocles, que ya sabemos que son la tierra, el agua, el aire y el fuego, él añade estas propiedades que son lo seco, lo húmedo, lo caluroso y lo frío. Entonces, estas interacciones entre los cuatro elementos con estas cuatro propiedades conforman todo lo que conocemos como universo. Y esa es la idea filosófica científica de Aristóteles de Estagiro. Considerado como el filósofo más grande de la historia antigua, ¿por qué? Porque su aporte no solamente se reduce a la ciencia o a la física que conocemos ahora, o a la química, sino también en sus escritos habló de política, habló de medicina, habló de ecología, habló de filosofía pura, habló de muchas cosas. Entonces, como su aporte es muy valioso, hasta ahora en las universidades, los estudiantes de filosofía leen y revisan y estudian la vida de Aristóteles como uno de los pensadores más destacados de la historia antigua. Muy bien, con eso tenemos nuestra idea básica para lo que vamos a tratar en la próxima clase. Entonces, si nosotros hacemos un recuento de lo que hemos visto, vemos entonces que de todos los filósofos griegos que estamos hablando, todos han vivido entre el siglo IV y III a.C. Haciendo una recapitulación. Leucipo de Mileto, quien afirmó que la materia no es continua sino discontinua. Fue maestro de Demócrito y se sabe muy poco sobre su vida. De Demócrito de Abdera, la materia está formada por partículas indestructibles, indivisibles y compactas llamadas átomos, conocido como el padre de la primera teoría atómica, alumno de Leucipo y también conocido con el sobrenombre de el filósofo que ríe o el filósofo feliz. Entonces, o el filósofo risueño también lo mencionan en algunos libros. El siguiente, Empédocles de Agrigento, quien vivió en la misma época de Leucipo, sostenía que el universo está conformado por cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. También fue médico y político de gran renombre y alumno del filósofo griego Heráclito, que a diferencia de Demócrito, fue conocido como el filósofo oscuro o el filósofo que llora. Y por último tenemos al filósofo griego Aristóteles de Estagira, quien enunciara la misma teoría de su maestro Empédocles, pero añadiendo las propiedades fundamentales de la sequedad, la humedad, el calor y el frío. La interacción entre los cuatro elementos de la naturaleza con las cuatro propiedades fundamentales dan origen a todo lo que conocemos como universo. Fue alumno del filósofo griego Platón y también de Empédocles, y junto con Platón, considerados como los filósofos más grandes de la historia antigua, a tal punto que su historia, la historia de su vida y sus aportes a la filosofía, a la ciencia y a la política se estudian hasta el día de hoy en las universidades, en las carreras de filosofía. Eso ha sido todo. Espero que este material sea de mucha ayuda para ustedes. Ha sido un placer. Muchas gracias por su atención y buenos días a todos.